El equipo que va a continuar después del que está terminando, que es el 17C, no me mandó su presentación aún. Entonces yo les voy a pedir que me lo manden de perdido unos 2 días antes, no tanto para corregirlas y eso, ¿verdad? Porque ya están bastante entrenaditos en hacer el PowerPoint. Sí, me gusta que incluyan todo, las tablas, que incluyan absolutamente todas las tablas, todas, los casos clínicos, las aplicaciones clínicas. Entonces eso es lo que yo quiero constatar nada más. ¿Ok? Vamos a esperar que se reúnan más para iniciar la clase. En lo que yo pregunto, el equipo puede ir presentando la diapositiva con la que vayan a iniciar, el equipo que está concluyendo, y van a comentar algo de lo que inició el caso clínico. Si se fijan, el caso clínico avanza durante todo el capítulo, porque las preguntas que se hacen al inicio del caso clínico, con el tema que se está viendo en ese momento, a veces no se logran contestar, sino se van contestando a medida que vamos avanzando. Entonces, eso también lo tienen que considerar los que estén exponiendo. Van a iniciar presentando el caso clínico y hasta dónde, con lo que llevamos, podemos contestar para poder reunir los conceptos. Muy bien, bueno, en lo que se están reuniendo los demás, todavía faltan aquí bastantitos, puedo ir viendo si ya están los que planeo preguntar hoy. Quisiera que todos participaran, pero a veces se me escapa alguno que no han sido cuestionados todavía en cuanto a los temas. Uy, faltan muchos, 15 personas, 14 personas. Bueno, vamos a ver si está Montserrat Alvarado. Montserrat. Sí, doctora, aquí estoy. A ver, Monse, ok, Monse. De lo que vimos ayer, Montserrat. Bueno, primero que nada, nos quedó muy claro, es muy importante que sepamos identificar que hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, y entender y aprender sus diferencias. Se complementan, claro que sí, en la mayoría de los tejidos, pero tienen sus diferencias. Esos son los dos tipos de sinapsis que existen en el cuerpo humano. Obviamente la sinapsis eléctrica tiene sus requisitos, necesita células que estén del mismo tamaño. Dice que insuficiente calidad de red, espero que no sea la mía, no me vaya a cortar, pero no creo, no sé. Y bueno, células del mismo tamaño, es bidireccional, la eléctrica, fíjense bien, bidireccional, utiliza las conexinas para hacer ese embonamiento de una célula y otra. Y tiene un espacio también pequeñito entre las dos células, pero es aproximadamente de 2 nanómetros. En cambio, la química es de una sola dirección, es una terminal axónica, es decir, una parte presináptica que termina en otra posináptica, tiene una hendidura de 10 a 20 nanómetros aproximadamente, es mucho mayor, y pues trabaja con la liberación de neurotransmisores, ¿verdad? Bueno, ahí te va pues, lista, Monse. La pregunta es, ¿por qué la toxina tetánica, fíjate bien que vimos ayer, ocasiona una parálisis espástica? ¿Por qué? Pues porque bloquea la sinapsis del sistema nervioso central. ¿Qué tipo de sinapsis? Para que tú me puedas contestar bien, ¿por qué es espástica esa parálisis? ¿Por qué es espástica? ¿Qué tipo de sinapsis está bloqueando? Pues permite la salida del potasio y los Fíjate músculos. bien. Pues, ¿Qué tipo de, permite que me dijiste del potasio? Ahí como que se cortó la voz. la salida. O sea,
permite, dice, la salida del potasio. ¿Qué está ahí favoreciendo? ¿A qué tipo de sinapsis está bloqueando con eso que me estás contestando? ¿Una sinapsis que ocasione un potencial excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. Inhibitorio. Entonces la respuesta es, pues, porque bloquea sinapsis de potenciales inhibitorios. Muy bien, Monse. Ahora le voy a preguntar a Ana María Hernández. Ana María, ¿estás? Aquí veo yo. Ana María, ¿sí estás? ¿Lista? Ahora dime, ¿por qué si estás ahí, Ana María? Sí, aquí Aquí te estoy. estoy, sí, ándele pues. ¿Por qué, al contrario ahora, la toxina botulínica ocasiona una parálisis flácida? ¿Por qué? Porque evita la salida de acetilcolina. Así es. Entonces, por lo tanto, no va a haber contracción. Muy bien, no va a haber potencial excitatorio. Muy bien, ambas. Otra pregunta, vamos a ver acá. Listos. Tengo a ver aquí. Diego Alberto Moreno. Diego, aquí estás. Diego, ¿listo? Sí, aquí soy, doctora. Perfecto, Diego. Ya ves que presentamos ya, pues hablamos de potenciales de acción y potenciales sinápticos excitatorios. Mi pregunta es, ¿el potencial posináptico excitatorio tiene periodo refractario? Postsináptico. No. No, muy bien. ¿Por qué, Diego? Ay, güey. Pues porque tú dime, si no tiene periodo refractario, ¿cuál es la base fisiológica de estos potenciales excitatorios que ya vi que se presentaron ayer? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere en ese potencial para no tener ese periodo refractario? ¿Cuál es la diferencia? Porque se rige por un proceso de suma. Exacto. Muy bien, se van sumando, ¿verdad? Ya nada más para cerrar esta pregunta, ¿en qué parte de la neurona se van sumando? Mm, Acuérdate que hablamos de una zona en donde la concentración de canales de sodio y potasio es mayor. es en la zona axonal. El axón es muy largo. Dime qué parte. ¿En qué parte? Mm, Tengo el cuerpo neuronal y luego viene el axón, pero ¿cómo se une el axón al cuerpo neuronal? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llama esa parte? eh, ¿Cómo se llama la parte donde inicia el axón? es el montículo axonal. Montículo o cono axonal. Precisamente ahí se van sumando. Muy bien, ok. Sí, sí, estamos relacionando todo, ¿verdad? Para entenderle. ¿Ok, Diego? Sí. Última pregunta. Andrea Delgado. Andrea Delgado. Ella no pudo asistir hoy. Tuvo que salir de viaje. Andrea Delgado. Andrea Arjón dice aquí. Tuvo que salir de viaje. Vamos a ver acá abajo. Déjame veo. Ok. Espérenme, déjenme descargo una primera lista de asistencia. Luego se me olvida descargar la primera por estar preguntando. Ok. La otra pregunta se contestó. ¿Lista la exposición? No veo la primera diapositiva. Se dejó de presentar. Vamos a reanudar. Adelante. ¿Quién va a hablar?
Jennifer. Sí, es que estaba obteniendo problemas. Ah, Ya ok. me escucho, ya se ve, ¿verdad? Sí, cómo no. Jennifer, adelante. Bueno, prosiguiendo con lo anterior, vamos a hablar del caso clínico que nos pone el libro y pues aquí tenemos este parrafito. No sé si alguien lo quiera leer o lo leo yo para irnos rápido. ¿Alguien lo quiere leer? Levantemos la mano, así rapidito para no tardarnos. A Cecilia, adelante, Cecilia Estefanía. Bueno, las calificaciones de Sandra han estado mejorando y se premia yendo a comer en un restaurante de mariscos. Sin embargo, después de apenas empezar a comer algunos mejillones y almejas recolectados en la costa local, comienza a quejarse de debilidad muscular intensa. Se llama a los paramédicos y cuando examinan a Sandra se dan cuenta de que tiene un párpado caído y que su bolso contiene un frasco de prescripción para un inhibidor de la monoaminoxidasa. Cuando se le interroga, Sandra declara que recientemente se le practicó un tratamiento con Botox y que el inhibidor de la monoaminoxidasa se le prescribió para tratar su depresión clínica. La investigación adicional revela que los mariscos se recolectaron de las aguas al principio de una marea roja y que la presión arterial de Sandra estaba dentro del rango normal. Bueno, ya leído el caso, pues podemos destacar las cosas más importantes o que más nos llaman la atención para poder descifrar qué es lo que tiene. Y pues presenta el párpado caído, la debilidad muscular. También hace mucho énfasis en la presión normal y más adelante vamos a ver por qué sucede esto. Y en tratamiento actual también es importante, pues ya que podemos sospechar de algún efecto alérgico o secundario a lo que está tomando, que son inhibidores de la MAO, que por su depresión clínica lo está tomando y pues entonces, pues más adelante el libro nos va desglosando como paso por paso para ir investigando por qué se dio todo esto. Entonces nos dice que Sandra experimentó debilidad muscular después de comer solamente un poquito de su platillo de mariscos. Entonces también el caso nos dice que hace mucho énfasis en que los peces se recolectaron en la marea roja. Entonces esto es muy importante, ya que cuando existe la marea roja hay cierto tipo de algas y protistas que van a liberar una toxina, que es la saxitoxina. Entonces, esta toxina se va a ir almacenando en los peces que estén en esa zona y al momento de que son recolectados para pues procesarse en los restaurantes y así, al momento de pues consumirlos va a haber la intoxicación por mariscos, así tal Claro. cual. O sea, esos peces comieron las algas, ¿verdad? Que traían la saxitoxina, ¿verdad? Entonces, Ok. el libro nos dice que de qué modo actúa esta toxina. Entonces, pues lo que va a causar es que va a bloquear los canales de sodio sensibles al voltaje. Entonces, de esta manera va a inhibir de cierto modo los conductos la conducción eléctrica, perdón, en los músculos, en las uniones neuromusculares, y por esto es que Sandra va a sentir esa debilidad muscular. También dice que una implicación muy grave que tiene este efecto es en el diafragma. Entonces, como sabemos, pues es el encargado de la respiración y al momento en el que se inhiba su conducción, pues va a haber un déficit de oxígeno en el organismo y también actúa en la conducción del corazón, llegando a provocar un infarto, por lo que podría ser mortal. Claro. Todo va a depender de la cantidad que se coma, ¿verdad? De la cantidad que vaya de la saxitoxina y en el alimento, si es cierto. Ok. Pero como en este caso no llegó a consumir todo, nada más llegó a presentar la debilidad muscular. También nos dice que tiene que ver, si tiene que ver algo, la tosis de su ojo con el Botox o con la saxitoxina, perdón, y mediante qué efectos. Entonces, normalmente cuando se hace un mal empleo del Botox, sí llega a suceder la tosis del párpado y de la ceja, o si no, una respuesta exagerada o incluso sin respuesta, entonces queda así como todo flacidito. Entonces, sí es normal que esto pase. Sin embargo, Sandra cuando llegó al restaurante no presentaba esto. Entonces, esto se potenció, es como si hubiera sido un mal uso de la técnica, pero no fue así, o sea, más bien se potenció con la saxitoxina
al inhibir los impulsos en la inervación del párpado y con la toxina botulínica. También dice que pues, los paramédicos encontraron un frasco de prescripción con un inhibidor de la monoaminoxidasa. Entonces, pues también esto tiene mucho que ver en cuanto a la presión arterial, que es lo que les mencionaba al principio, ya que, primero que nada, necesitamos saber cómo es lo que hace y por qué sirve en la depresión. Entonces, la monoaminoxidasa es una enzima que se va a encargar de degradar los neurotransmisores amina en la hendidura postsináptica. Entonces, al momento de que se liberan y van a actuar en la neurona presináptica, postsináptica, perdón, pues no deben de durar tanto, o sea, es como un límite en el que debe de liberarse el neurotransmisor y en milisegundos se tienen que estar degradando y hacer el proceso como más cíclico y más rápido. Entonces, de esta manera va a actuar esta enzima. Sin embargo, en los procesos de depresión, en algunos casos, pues estas enzimas son muy deficientes. Estos neurotransmisores son muy deficientes, por lo que las enzimas inhibitorias de la monoaminoxidasa van a hacer que duren más tiempo en la hendidura. O sea, los fármacos, ¿verdad? Inhibitorios de la monoaminoxidasa ayudan. Por eso, pues, ¿sí sigo proyectando? Sí, se ve muy bien. Ay, creí que le moví. Bueno, de esta manera van a ayudar este tipo de fármacos. Y también lo que les decía de la presión arterial era que sí es importante saber que tenía la presión arterial normal, no específicamente que estaba alterada o así, pero fue importante ya que al tomar este tipo de fármacos va a secuenciar un efecto secundario al momento de que se mezcla con condimentos que son ricos en tiramida, si no me estoy equivocando. Tiamina, tiamina, perdón. Es tiamina, ¿verdad? Que forma parte del complejo B, el AB1, tiamina, ¿verdad? Ok, una vitamina. Tiramina, perdón. No, alimentos ricos en tiamina, yo creo que así lo traduce en tiramina, pero es tiamina. Ok, bueno. Tiamina es un componente del complejo B de vitaminas, pero hay alimentos que la traen más, el AB1, hija. Y luego... Bueno, al momento en el que se mezcla este tipo de fármaco, va a desencadenar cierto tipo de reacciones en cuanto a los vasos sanguíneos y va a provocar una crisis hipertensiva. Entonces, por eso fue como muy importante lo que estaba comiendo con lo que estaba mezclando. Claro, pero pues se manejó a tiempo y por eso se mantuvo normal a pesar de que se había mezclado con la tiamina. Ahora, eso puede pasar en personas que ya de por sí traigan problemas de control de la presión. Sandra, pues es una paciente joven, estudiante, decía, ¿verdad? Entonces, ella con una presión normal, pues no estaba tan viable, tan lábil de la modificación de la presión por la MAO, que es un efecto colateral de estos fármacos, que son inhibidores de la MAO, ¿verdad? Muy bien. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy, entender bien la fisiología y la participación de estas monoaminas como neurotransmisores y quién las inactiva es tema de hoy. Por eso le digo que a medida que va pasando el tema se van contestando estas preguntas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más, Jen? Pues ya sería todo de nuestra parte. Muy bien, entonces iniciamos con la continuación. Ahora sí vamos a hablar de los tipos diferentes de neurotransmisores que hay. Y entonces inicia el equipo 17 y ya me van diciendo, por favor, quién va a iniciar. Mientras se expone, ya lo pueden publicar, su primera diapositiva, presentar. Entonces resumimos aquí en esta primera parte, entendimos las células funcionales del sistema nervioso, cómo se divide, cómo trabaja en esa combinación sinapsis eléctricas y químicas y cómo en algunos aspectos son diferentes los potenciales de acción que habíamos nosotros estudiado en la parte muscular con
los potenciales que aquí a nivel del sistema nervioso central y periférico también, ya es un tipo de combinación de potencial que puede ser excitatorio, inhibitorio, y eso va a depender de lo que ocasione y de lo que esté ocasionando a nivel de los canales iónicos que ya conocemos desde músculo. Entonces ahora vamos a ir viendo los diferentes neurotransmisores que se conocen. De acuerdo a su naturaleza química, pues se han dividido. Incluso al final del capítulo viene una tabla que resume las características químicas y por lo tanto su clasificación. Equipo 17C, muy bien, adelante. ¿Ya se ve, verdad, doctora? Se ve la primera, como no sé. Muy bien. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 7, el sistema nervioso. ¿Eres Ramiro o eres José? No, soy Ramiro. Ramiro. ¿Por qué vienen 3? Ah, es que José Marmolejo ya no está. Perfecto. Sí. Adelante. Ramiro, sí, adelante, Ramiro. Y también va a estar conformado por nuestra compañera Angélica y nuestra compañera Lucero. Lucero, como no sé. Ok. Bueno, nuestro primer tema es acetilcolina como un neurotransmisor. Sí. Bueno, como ya sabemos, la acetilcolina va a ser un otro neurotransmisor que va a hacer una despolarización hacia un potencial excitatorio a una célula postsináptica, y lo vamos a hacer con las siglas EPSP, que son siglas en inglés, y va a ser un potencial postsináptico inhibitorio representado con IEPSP. Al momento de hablar de la acetilcolina, vamos a que su mecanismo es para los canales de un ligando, para que ésta pueda ser inhibida o pueda ser excitado. Y pues lo tenemos que representar con sus canales en el cual la acetilcolina se va uniendo. Vamos a tener dos tipos de canales en el cual se va a unir la acetilcolina. El primero va a ser el muscarínico, el receptor muscarínico y el receptor nicotínico. En el receptor muscarínico podemos encontrar en la naturaleza por medio de un hongo que se llama inocibe, o también el clitocibe, que es un hongo en el cual tiene la muscarina y es un tipo agonista en lo que se representa hacia estos receptores. Y representando lo que es el receptor nicotínico, tenemos la nicotina. Como decíamos, se deriva de la planta del tabaco. Encontramos la nicotina, que es un agonista. Y estos receptores son importantes para la activación de un potencial inhibitorio o excitatorio. Ramiro, ¿cómo defines agonista? Agonista lo defino como un ligando que se va a unir a un receptor para poder activarse. Y antagonista va a ser todo lo contrario. O sea, lo bloquea, ¿verdad? Muy bien. Adelante, muy bien. Entonces, esto ha permitido, tanto la nicotina como la muscarina, pues han permitido identificar este tipo de receptores, ¿verdad? Se llaman receptores, ¿ok? El receptor nicotínico, el receptor muscarínico. Tienen un receptor, una porción que detecta a la acetilcolina. Así es. Entonces, aquí la acetilcolina sería el ligando, digamos, la molécula que viene y se liga a ese receptor que es específico a la acetilcolina, y son esos dos, nicotínico y muscarínico. Muy bien, adelante, Ramiro. Para encontrar los ejemplos en donde se encuentran estos receptores en nuestro cuerpo, lo podemos encontrar en algunos ganglios y en las fibras musculares. Lo que es en los receptores muscarínicos los podemos encontrar en lo que es en el músculo liso, en la célula cardíaca y en algunas glándulas para activarlas o inhibirlas. Y ahorita vamos a ver especialmente cómo hace los receptores esta activación, qué mecanismo hace. Claro, y más adelante, Ramiro, más adelante avanzando en el sistema nervioso en estos capítulos, vamos a ver una tabla, no en este capítulo de ahorita, en donde ya vienen todos los receptores descritos y ahí vemos más específicamente localizaciones. Muy bien, adelante. Bueno, y hablando en términos, una terminología que se utiliza mucho en farmacología fue la que
pues, la pregunta que me hizo la doctora, que era un agonista y un antagonista. Y podemos encontrar que los receptores muscarínicos, el agonista va a ser la muscarina, que va a ser como ya les dije, del hongo Inocibe. Y un antagonista de los receptores muscarínicos lo podemos encontrar en la atropina, que este va a ser un antagonista de estos receptores. Y como vemos, aquí tengo un ejemplo de la tabla de los tipos de receptores muscarínicos que hay en donde actúan. Principalmente el M1, M4 y M5, el sistema nervioso central, M2 en el corazón y M3 en el músculo liso. Y un agonista, pues puede ser la nicotina, que va a ser un agonista hacia los receptores nicotínicos, y un antagonista va a ser el veneno de las serpientes búngaras, y va a ser la alfa-bungarotoxina. Esta va a ser un antagonista y el veneno de esta serpiente va a inhibir a los receptores nicotínicos. Y los tipos que podemos encontrar es N1 o NM o N2 o NN, que se encuentra el N1 en la unión neuromuscular y el N2 que lo encontramos en los ganglios autonómicos, en el sistema nervioso central y en la médula adrenal. Bueno, vamos a hablar de los canales reguladores químicamente y vamos a hablar principalmente de lo que son los canales por medio de ligandos. Entonces, ya sabemos lo que es un canal en el cual va a haber un receptor representado aquí, que en este ejemplo que nos da el libro es el receptor de la nicotina, que va a tener 5 cadenas polipeptídicas, 2 de las cuales se va a unir lo que es la acetilcolina. Otros receptores que son sensibles a lo que es ligando es la serotonina, el GABA y la glicina. Recordemos que GABA, pues, un ejemplo es que es un inhibidor y ahorita lo vamos a ver más adelante. Así es. Entonces, vamos a tener el receptor, los sensibles de ligando van a tener una gran diferencia, debido a que, pues, 2 de estos se van a unir la nicotina y estos se van a abrir. Estos se van a abrir por medio, entrando sodio y saliendo lo que es potasio. Y esto va a permitir que la permeabilidad la difusión de calcio impide la despolarización. ¿De calcio? Sí. De calcio. Digo, A de ver. potasio, perdón. De potasio, exacto, sí. Impide la despolarización sobrepase a 0 milivolts. Esto lo representamos de que vamos a diferenciar de estos canales sensibles a ligandos. Estos van a diferenciarse de los que son del potencial de acción. Y como ya nos mencionábamos ahorita de las preguntas que realizó la doctora, lo podemos encontrar en lo que es en algunas neuronas, en las dendritas, y en lo que es los sensibles del ligando, lo podemos ver de las dendritas hacia lo que es el cuerpo axonal, para que este tipo de receptores se pueda encontrar. Y hay que decir algo, que es el potencial del ligando no va a necesitar un potencial de acción. Bueno, los potenciales excitatorios posinápticos, así hay que hablarlo porque es como viene en la tabla, porque si tú dices potenciales de ligando, pues un potencial de ligando lo tenemos en la parte neuromuscular, ¿verdad que sí, Ramiro? Que Sí, lo sí. vimos en músculo, ¿verdad? Que es esta acción, ¿verdad? Del nicotínico en músculo, ¿verdad? Entonces aquí lo correcto es un verdadero potencial de acción. ¿Cómo se va a diferenciar de estos potenciales posinápticos excitatorios? ¿Sí? Ahí es esto es lo que estamos diferenciando. Muy bien, ¿sí? ¿Queda claro, Ramiro? Sí. Ok, adelante. Sí, adelante. Y como ya se mencionó, estos van a necesitar la suma de potenciales para que este potencial se pueda activar. Y lo representamos muy bien en esta tabla. Podemos ver que vamos a ver las características que nos menciona esta tabla, el potencial de acción y el potencial postsináptico excitador. Así. Y vemos como un estímulo para la apertura de canales con puertas iónicas, uno va a necesitar la despolarización por medio de iones, y uno va a necesitar la acetilcolina, un neurotransmisor excitador.
vamos a ver que el efecto inicial de un estímulo lo va a dar los canales de sodio, se van a abrir y acá los canales comunes para sodio y K abiertos, recordando que Así es. se unió ligando. Ujú. La causa de la repolarización va a ser la apertura de compuertas de calcio, hablando del potencial de acción. Ah, no es calcio, es Digo, potasio, Ramiro. potasio, perdón. Ojo, hijo, y ojo, sí. Acuérdate, aquí el potasio es el que ya vimos en el potencial de acción de músculo, ¿verdad? Ujú. Sí, Y sí. luego, sí. Y vamos a hablar de potencial postsináptico excitador, la pérdida de cargas positivas intracelulares con el tiempo y la distancia que va a tener cada una de esas. La distancia de conducción va a ser regenerado en la longitud del axón, va a ser en todo el axón, y este va a ser de 1 a 2 milímetros el potencial localizado. Ujú. Y la retroacción positiva entre la despolarización y la abertura de compuertas de sodio, aquí vamos a ver que en el potencial sí va a haber, y en el potencial Exacto. postsináptico excitador no. Ujú. Y la despolarización máxima va a ser de 40 milivolts, va a ser el máximo de potencial, y este va a ser cercano a cero, como ya les Ujú. comenté con el potasio, sí. La Ujú. suma, aquí no va a haber suma, porque va a ser un evento de todo o nada, recordemos el todo Ujú. o nada Ujú. de los potenciales de acción, y la suma del potencial postsináptico excitador, lo que produce despolarizaciones graduadas. Necesitamos que se vayan sumando, 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 ¿verdad? Para que ya con esa suma se ocasione ahora sí un verdadero potencial de acción y viaje por el axón. Porque todo esto de la suma del potencial posináptico excitatorio se está dando a nivel del cono axónico, ¿verdad? Ok. Y luego, El periodo refractario en el potencial de acción, claro que lo vamos a ver. Y en el ujú, potencial postsináptico excitador, pues no. Y ya por último, los efectos de los fármacos. Los efectos de la acetilcolina quedan inhibidos por la tetradoxina, que es una toxina. que viene del pez globo, acuerden, del pez globo, sí, del pez globo, que es un pez que platicábamos en aquel entonces en músculo, lo contiene y cuando se cocina, el cocinero tiene que tener la autorización previa para poder cocinar ese pez, de poderlo liberar de la bolsita que contiene la tetradotoxina. Ujú, muy bien. Y los efectos de la acetilcolina eh, quedan por curare y no por la tetradoxina, como ya ven. Ujú, ok. Bueno, en el libro nos menciona lo que es la miastenia gravis y la intoxicación paralítica por mariscos, perdón. Vamos a hablar de lo que es la miastenia gravis. En su fisiopatología vamos a encontrar, y ya lo hemos visto con los instructores, lo que son algunos anticuerpos que van a producir nuestro cuerpo, debido a que no se sabe muy bien la etiología, pero se sabe que estos anticuerpos se van a ir a lo que es el receptor de acetilcolina, haciendo que esta acetilcolina se quede en la placa motora y no pueda efectuarse un impulso nervioso. Esto es debido a que algunas células del timo, Harrison menciona que el 75% de las personas que tienen miastenia gravis presentan miastenia gravis, y es debido a que pues, los anticuerpos identificados como IgG3 y IgG1 son los que van a dar van a producir estos anticuerpos. Estos anticuerpos IgG3 y IgG1, depende de cuál, se van a ir a lo que es el receptor de la acetilcolina, impidiendo el impulso nervioso. Y pues recordemos que lo de los fármacos que se utiliza es la neostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, haciendo que pues recordemos, ahorita lo vamos a ver, que la acetilcolinesterasa se utiliza para reutilizarlo, y esto hace que cuando en la placa motora no haya acetilcolinesterasa, la acetilcolina va a haber una exposición mucha de acetilcolina, y pues puede ayudar a que algunos de estos, la acetilcolina se puedan ir hacia el receptor.
Ujú. Es uno de Muy los... bien. Muy bien, Ramiro. Ujú. Adelante. Y vamos a ver la satitoxina que ahorita nos mencionó nuestros compañeros del equipo anterior. Estos son muy diferentes debido a que la satitoxina va a bloquear al canal. O sea, se va a poner, va a ser una molécula, una toxina, pues, que va a estar a la misma distancia de la abertura de lo que es del canal de la acetilcolina, haciendo Pero que los de voltaje, ¿verdad? Los manejados sí, por voltaje. Ujú. sí, los manejados por voltaje. Y pues son Ujú. muy parecidas los síntomas de estas dos enfermedades, porque las dos tienen optosis parpedral, Ujú. pero recordemos que pues una va a ser consumida por medio de los mariscos y va a tener fases debido a que si se consume más de 100 unidades por gramo de esa toxina, va a provocar una intoxicación por medio de esos mariscos, y vemos que la fase 3, que es cuando el diafragma pues no va a llegar a su impulso nervioso, haciendo que pues pueda haber un paro respiratorio y Ujú. llegar a la muerte. Esa es la fase 3. La fase 1 pues ya son algunos músculos pequeños que pueden ser inhibidos, y ya la fase 3 pues ya que los músculos grandes como el bíceps no pueda llegar el impulso nervioso para que pues pueda responder. Sí, esta es una enfermedad, como tú dijiste, bueno, autoinmune, la miastenia gravis, pero también es crónico degenerativa, o sea, se va agravando a medida que el paciente va avanzando en edad, la miastenia gravis, así es. Se controla, ¿verdad? Como ya dijiste, con algunos tratamientos, pero generalmente va progresando, como todas las autoinmunes, ¿verdad? Ok, que no sabemos por qué algunas se detienen y otras siguen avanzando. Muchas son predisposiciones genéticas por alteraciones de genes heredados. ¿Ok? Muy bien, Ramiro, me gusta que hayas consultado más de lo que venía en el libro, ¿verdad? Para receptores y para este tipo de ejemplos clínicos, porque esto nos afianza la fisiología normal, ver cómo hay fisiopatología en estos procesos. Muy bien, adelante, ¿qué más? Uh-huh. Y pues ya tenemos aquí los ejemplos de algunas toxinas: el curare, el alfa-ungarotoxina, que es el veneno de las serpientes. Aquí tenemos el origen, de dónde viene, los fármacos o toxinas y el efecto que tiene. Y pues tenemos aquí la toxina botulínica, que es pues Clostridium botulinum, una bacteria gran positiva que forma esporas y pues que está en los alimentos como el pescado, las carnes. Y esto lo que hace, recordando, va a inhibir lo que es SNARE. La SNARE es como que una tijera que va a cortar la vesícula para que se abra la acetilcolina, y pues lo que hace esa toxina va a destruir lo que es SNARE para que no se pueda afectar el impulso nervioso, y por eso no hay una contracción y el músculo se vuelve flácido. La tetradoxina, que ya la mencionó la doctora sobre los canales de sodio. Pero de voltaje, ¿verdad? Fíjate cómo dice acá en la columna de efectos sensibles a voltaje, ¿verdad? Uh-huh. Igual que la saxitoxina, bloquea canales de sodio sensibles al voltaje. Muy bien. Uh-huh. El gas nervioso, que va a inhibir la acetilcolinesterasa, la membrana postsináptica, y igual la neostigmina. Y por último, la estricnina, que son las semillas de un árbol de Asia, evita que el potencial postsináptico inhibidor en la médula espinal inhiba la contracción de los músculos antagónicos. La estricnina, muy utilizado como veneno en las antiguas cortes medievales, ¿verdad? Lo usaban mucho para envenenar en las cortes, allá los nobles. Uh-huh. Ok. Bueno, aquí lo importante es, chicos, identificar cada tipo de fármaco, ¿verdad? De dónde, bueno, de qué es para que se entienda, pero sobre todo qué efecto tiene, porque si no nos reborujamos a medida que vamos leyendo. Entonces, cómo unos bloquean canales de voltaje, que son los que se van hacia las placas musculares, por ejemplo, que son los que participan ahí,
y otros cómo bloquean o destruyen la liberación de las vesículas, y otros van y ocupan lugares en los receptores y por lo tanto el neurotransmisor no funciona. Eso es lo que tengo que entender y aplicarlo. Muy bien, adelante. ¿Qué más, Rami? Vamos a hablar de lo que es la proteína G. Algo que debemos saber. Ahora vamos a hablar de lo que es el canal de receptor de la muscarínico. Este canal receptor muscarínico va a tener algo muy importante, que va a necesitar de la proteína G para que pueda entrar, en este caso, potasio hacia la célula. Y entonces, esta proteína G se diferencia mucho de lo que es del receptor nicotínico. Y el canal de receptor muscarínico lo podemos ver en lo que también es la noradrenalina, que ahorita también la vamos a ver. Y vamos a ver cómo actúa la proteína G. Vamos a tener un estado inactivo, que es representado en esta imagen. ¿Sí? Entonces, para que este estado inactivo se pueda volver a un estado activo, bueno, vamos a tener esta proteína G, que va a ser por tres proteínas tipos G, que es alfa, gamma, es alfa, beta y gamma, perdón. Sí. Gamma, exacto, ¿verdad? Globosas, acuérdense, son bolitas, así nos las dibujan en todo lo que hemos estudiado de ellas. Acuérdense, proteína G de globosa, los tres globitos, alfa, beta y gamma. Muy bien, ¿qué más? Y vamos a tener el GDP. Este GDP se va a unir a la proteína G alfa. Entonces, para que se vuelva, esto se va a llamar heterotrimético, esta proteína. Y para que se vuelva un estado inactivo, tiene que llegar GTP a la unidad alfa para que la beta y la gamma se puedan unir a otro receptor. En este caso tengo el ejemplo de la adenilato ciclasa, para que esta se pueda activar. Y podemos ver que tenemos el AMP y el AMP cíclico, y este funcionamiento se pueda dar. Y esto debido a que pues, va a llegar un neurotransmisor que vaya a activar a la proteína G para que este estado se vuelva a activar. Y para que el estado se vuelva activo a inactivo, tenemos que saber que va a haber una GTP-ASA que va a hacer que se pueda volver a unir la GDP y se vuelva a estar el estado inactivo. Eso es como ¿Qué funciona. quiere decir GTP y GDP, Ramiro? ¿Cuáles son sus...? Esa es una abreviación, pero ¿cuál es su nombre completo? Guanosilque, difosfato, ¿no? Y difosfato, ¿verdad? Entonces son proteínas que son portadoras de grupos de alta energía de fósforo. ¿Sí? Entonces tienen que soltar, unir para poder desunir a esas tres globosas y que se dé el desprendimiento para que a su vez vaya esa globosa y sea acoplada a la actividad de un segundo mensajero, como lo vamos a ver más adelante, y repercute en la apertura o cierre de un canal, ¿verdad? O sea, este es un receptor más complejo que el nicotínico. Este requiere ya segundos mensajeros. Eso lo vamos también a ver un poquito más adelante. Ahorita lo importante es que distingamos entre lo que es el receptor nicotínico, cómo es, y cómo es el receptor muscarínico, ¿verdad? Para entender cómo actúa la acetilcolina. Muy bien, Ramiro, adelante. ¿Qué más? Y lo podemos encontrar, la proteína G en el ojo, en el corazón, que ahorita lo vamos a explicar, y lo podemos encontrar en el mastocito. Bueno, es una animación en la cual se une un receptor. La proteína G. Creo que no sé por qué no se activó la animación. No se ve la animación, ¿verdad? Es difícil. Aquí no, yo no he visto, bueno, a veces sí se ven animaciones, ya hemos visto, ¿verdad? No sé. Bueno, pues es una animación de los que le expliqué anteriormente, de cómo GDP se desune de lo que es la proteína
alfa y pues ya GTP para que se pueda activar. Bueno, ¿y dónde lo podemos encontrar? Aquí vamos al ejemplo que les di, uniendo un receptor acetilcolina, se va a separar beta y gamma para que pueda salir lo que es el potasio. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que son los receptores nicotínicos que ya lo explicamos, y aquí los receptores muscarínicos. Y vamos a ver aquí, esto es un ejemplo de lo que es en el corazón. Entonces, cuando tengamos la proteína G, se va a activar el receptor, se va a desunir beta y gamma, se va a ir a lo que es el receptor de lo que es el potasio. El potasio va a salir. Bueno, es canal, ¿verdad? Se va al canal a abrirlo. La señal es esa, abrir el canal de potasio. Sí. La señal es esa, va a abrir y va a haber una hiperpolarización, que son canales, los canales de potasio van a abrir y va a haber una inhibición. Y esto va a producir una frecuencia cardíaca lenta. Y vamos a ver el otro ejemplo. Perdón, Ramiro, este es en el caso cuando está actuando el vago en el corazón, ¿se acuerdan, verdad? Que el vago disminuye la frecuencia cardíaca porque está actuando así. Libera acetilcolina, esa terminal vagal, y ocasiona esa hiperpolarización porque está saliendo potasio por su canal. Muy bien, y luego, el otro. Esto es un ejemplo del estómago. Se va a unir la acetilcolina, igual. Se va a unir beta y gamma, se va a ir al canal de potasio, y aquí va a haber una despolarización. Aquí el canal se va a cerrar, ¿sí? Haciendo que haya una despolarización, y los canales de potasio se van a cerrar. Esto va a provocar una excitación, y esta excitación va a provocar que el estómago pueda hacer su contracción. Así es, muy bien, muy bien, muy bien. En otros ejemplos, en otros tejidos, digamos, no se disocia la beta y gamma, sino que se disocia la alfa, por ejemplo, ¿verdad? Y así tiene otra acción también sobre canales iónicos. Ok, muy bien. Ok, adelante, Ramiro. Deja que se trabe un poquillo. Ay, perdón. Ya, eso es todo de mi parte. Muy bien, Ramiro. Quedó claro pues la estructura del nicotínico como receptor y la estructura del muscarínico como receptor, cómo funcionan, de la acetilcolina. Perfecto. ¿Quién continúa? ¿Quién sigue, Ramiro? ¿Sí me escucha? Sigo yo, Claudia Angélica. Claudia, adelante, Claudia. Sí, muy bien. Bueno, vamos a proseguir con la acetilcolinesterasa. Vamos a tener primero como conceptos que este enlace entre la ACH y la proteína receptora van a ser rápidos. Estos se van a disociar y se van a formar rápidamente. Esto para que la actividad en la célula se suspenda, o sea, para que vuelva a comenzar este ciclo, la ACH libre se debe desactivar de una manera rápida, y esto se va a dar gracias a la enzima llamada acetilcolinesterasa. ¿Le das a la que sigue, Ramiro, por favor? Y bueno, ¿le das a la que sigue? Y la que sigue, por favor. Bueno, esta enzima, que es la que vemos aquí en color, de colores, va a estar presente en la membrana postsináptica y tiene para que su función sea rápida, continua, su sitio activo va a estar viendo hacia la hendidura sináptica. Va a llegar la acetilcolina, le das a la que sigue, y esta la va a hidrolizar, convirtiéndola en acetato y colina. Estas dos sustancias se van a reabsorber mediante pinocitosis en el axón presináptico, los cuales van a volver a formar acetilcolina, y así haciéndose el ciclo continuo. Claro, o sea, se recicla, Claudia, ¿verdad? Se está reciclando, se aprovechan los elementos para formar acetilcolina, el acetato y la colina, perfecto.
Ujú. Ya más adelante, bueno, en el libro mencionaba algunas patologías relacionadas a este ciclo cuando se interrumpe, aunque no se sabe muy bien cuál es la causa por la cual se puede interrumpir, porque puede ser mediante un proceso químico, o sea, un proceso, ¿cómo se dice? Inducido, o mediante un proceso patológico, pues se podría decir normal, pero aún no se sabe bien la causa por las cuales este proceso se pueda llegar a suspender en sí. Vamos a ver, le das a la que sigue, Ramiro, a la acetilcolina en el sistema nervioso periférico. No sé si ya cambió. Aquí venía una aplicación clínica del gas nervioso. Ese gas nervioso, Claudia, ¿qué ocasiona? Ahorita Sí. que estás hablando aquí de la acetilcolinesterasa, ¿qué hace? Bueno, sí, venía que el gas nervioso, va a tener, este es un compuesto químico que contiene ácido fosfórico y tiene efectos perjudiciales porque y justamente inhibe esta enzima en los músculos esqueléticos. Y lo cual nos va a producir una parálisis espástica. Muy bien, muy bien. El gas nervioso es como matan muchas veces para a nivel de militar, ¿verdad? Gases nerviosos, esa es la finalidad, que mueran con parálisis espástica, muertes muy feas por precisamente inhibir a esta enzima. Entonces, el receptor de acetilcolina está constantemente unido recibiendo ligandos, o sea, acetilcolinas, y ocasiona contracciones espásticas. Muy bien. ¿Qué más, Claudia? Adelante. Bueno, vamos a ver la función de la acetilcolina en el sistema nervioso periférico. ¿Le das en la que sigue, Ramiro, por favor? Ahí está. Bueno, como conceptos para entender cómo funciona, vamos a tener que la sinapsis entre las neuronas motoras con células del músculo esquelético o fibras musculares se le va a llamar unión neuromuscular. Estas van a funcionar. ¿Le das a la que sigue? Estos van a funcionar junto con la membrana postsináptica de la fibra muscular. ¿Le das? Y lo cual nos va a dar nos va a producir un potencial de placa terminal. Estas uniones neuromusculares van a tener receptores de tipo nicotínicos, como ya les explicó mi compañero Ramiro, de que cómo funcionaban, lo cual brevemente vamos a retomar que estos receptores van a ser sensibles a la acetilcolina, lo cual va a producir una excitación, el cual nos va a dar este potencial de placa terminal. ¿Le das? Al tener este potencial de placa terminal, se van a abrir canales regulados por voltaje y canales de calcio, los cuales nos van a dar como consecuencia un potencial de acción en la fibra muscular. Aquí nos mencionaba el libro que si en alguna etapa este proceso de transmisión queda bloqueado, puede ir desde afectaciones como debilidad muscular hasta la parálisis y la muerte en situaciones muy, muy graves. También mencionaba el libro que podemos tener esta detención mediante fármacos, como es el fármaco, los fármacos curares, que estos van a ejercer una acción muy relajante al fijarse en estos receptores colinérgicos. Aquí tenemos como, por ejemplo, la succinilcolina, que es utilizado frecuentemente en el hospital para intubación traqueal o procedimientos,
que requieren que este proceso se suspenda, pero de manera breve, sin que cause alguna afectación mayor. Aunque es muy común que si se administran malas dosis o si el paciente tiene algún tipo de reacción, que se produzcan las afectaciones que ya les mencioné, ya sean totales o parciales. ¿Le das, por favor, Ramiro? Bueno, tenemos aquí también que las neuronas motoras autosómicas son las que van a inhibir al músculo cardíaco, los músculos lisos en vasos sanguíneos y a los órganos viscerales y algunas glándulas. Estas neuronas se van a tener dos divisiones, que estas pueden ser simpáticas y parasimpáticas. Pero tenemos que casi todos los axones que inervan a estos órganos efectores van a ser parasimpáticos y van a utilizar la ACH como el neurotransmisor principal, por eso su importancia. Estos van a tener, como ya les mencioné, estos órganos van a tener receptores de ACH muscarínicos, los cuales pueden, en lugar de llevar los cuales van a tener una respuesta inhibitoria ante el estímulo. Aquí menciona, por ejemplo, la acción del nervio vago en la lentificación de la frecuencia cardíaca, que este sería un ejemplo de efecto inhibidor. Aquí nada más agrego yo en el título, Claudia, siempre que utilices abreviaciones son mayúsculas, siempre, Sí. Sistema nervioso periférico es mayúscula, por favor. Por eso, pues es importante que manden la presentación un poquito con tiempo, ¿verdad? Y este equipo no me la mandó jamás. Y por favor, mándenmela al correo, no me la manden al Teams. En el correo yo la reviso mucho más rápido y en la otra tengo que entrar al Teams, bueno. Entonces me la mandan al correo. Todos los PowerPoint me lo mandan a mi correo, que ya lo conocen. Muy bien. ¿Qué más, Claudia? ¿Con qué vamos a cerrar nuestra clase de hoy? A ver. Bueno. A ver, muy bien. Falta la acetilcolina en el sistema nervioso central. ¿Prosigo hasta que se acabe la clase o lo dejamos sí, aquí? No, yo te digo cuándo. Okay. Tú sigue, iniciamos con esta del sistema nervioso central y yo ahí te digo si continuamos mañana. ¿En dónde? Tú adelante. Bueno, vamos a tener las neuronas colinérgicas, que son las que así se les van a nombrar a las neuronas que van a utilizar el ACH como un neurotransmisor. Estas se van a encontrar en el sistema nervioso central, en donde vamos a ver la unión que aparece en la imagen, en donde los axones terminales de una neurona van a hacer sinapsis con las dendritas del cuerpo neuronal de la otra. Estos van a formar al momento de llevarse esta conexión, van a formar una región en donde vamos a encontrar proteínas receptoras para el neurotransmisor y se tienen también canales regulados químicamente. Para que este potencial se lleve a cabo, vamos a necesitar que la despolarización sea mayor para que se estimule el potencial de acción y este se vaya regenerando. Si esta despolarización está por debajo de este potencial del umbral, este no se va a llevar a cabo. De esta forma, los potenciales de acción, como ya hemos visto, van a ser de una forma continua, siempre y cuando sea el estímulo mayor al umbral de base. Bueno, aquí nada más recordar bien. Este tipo de neuronas colinérgicas tanto existen en el sistema nervioso periférico, que ya lo citaste, ¿verdad? En el ejemplo de la unión neuromuscular, como en el sistema nervioso central, que es esta diapositiva que se está exponiendo. Perfecto. Cuando ya se habla del sistema nervioso central, se está hablando ya de esa abreviación que dice ahí con las flechitas negras, EPSP, que es potenciales postsinápticos excitatorios
que se tienen que ir sumando. Por eso vemos la onda cada vez mayor, 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 se va sumando a nivel del cono. Miren la elevación mayor del pico más alto, ahí se van sumando, ¿ok? Bueno, aquí continuamos mañana, por favor, ¿eh? Nos vemos mañana, chicos, para que se conecten a su siguiente clase. Bueno, Sí, muchas gracias, doctora. hasta Gracias, mañana. doctora. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. De nada.